Para empezar, entonces, hablemos sobre una pequeña historia de las hojas electrónicas. Tal vez las hojas electrónicas, aunque no fue presentado cuando finalizó el siglo XX, donde mostraron los grandes inventos del siglo XX, creo yo, y esto es pues un concepto muy personal, que las hojas electrónicas tal vez fueron uno de los grandes inventos que revolucionaron la computación en los años 80 y que hicieron que el sistema, que los computadores de escritorio se popularizaran rápidamente con grandes beneficios para todos los usuarios. Esta historia empieza por allá antes del 79, donde dos personas de la Universidad de Harvard, Dan Brinkin y Bob Flaxton, no sé cómo se pronuncian, desarrollaron una pequeña hoja electrónica de cálculo que se denominó VisiCalc. Ellos tenían una empresa que se llamaba Software Arts y luego esta empresa se llamó VisiCorp y fue la que sacó inicialmente a VisiCalc. VisiCalc era hoja electrónica de la cual me tocó ser profesor en esa época, que funcionaba para los computadores Apple II, que eran tal vez los primeros computadores que hubo comerciales, y se vendieron de esa hoja electrónica, aquí tengo un error, se vendieron más de 700.000 copias en 3 años. Esto para las cifras millonarias de 100 millones de copias de un programa como Windows o estos que se venden hoy en día, pues parece muy pequeño, pero para esa época 700.000 copias vendidas hizo que se cambiara y se revolucionara la historia de la computación a nivel mundial. Fue el primer programa de acogida mundial que convirtió, entre otras, a estos pequeños computadores Apple II en instrumentos muy útiles para todos los profesionales prácticamente del mundo, y le dio un uso impresionante a estos computadores, a este tipo de programas. Cuando una persona necesitaba hacer algún cálculo, pues necesitaba aprender lo que en ese tiempo llamábamos el BASIC, que era, entre otras, diferente para las diferentes máquinas que habían en ese tiempo, eran diferentes lenguajes, y si era el mismo BASIC, que era el más popular, eran diferentes lenguajes BASIC, donde unos no eran compatibles con otros, y por tanto las personas, pues, para trabajar en su hogar o en su oficina con un computador, pues era algo complicado, y principalmente se usaban como hobby, como juegos, pero no se habían llegado a usar tanto para la parte profesional. Sin embargo, estos señores tuvieron un problema cuando sacaron este sistema, y es que en el 79 no les asignaron patente de software, por lo que no había en Estados Unidos, como acá en la actualidad, no habían patentes, no daban patentes para el software, entonces solo daban derechos de autor. Entonces, en ese tiempo, les decía, no daban patentes para el software, y por tanto estos señores lo único que pudieron sacar fue un registro de derechos de autor, y con el problema de que el copyright se ocupa de la forma, más no de la idea. Incluso eso es lo que pasa actualmente en nuestro país. En nuestro país, si una persona va a sacar una patente de software, no se la dan, y el único derecho que tiene es a sacar el registro de derechos de autor, en lo cual, digamos, si tiene una idea revolucionaria o cualquier cosa, eso no le da derecho sobre la idea, sino sobre el software como tal. O sea, si llega alguien y lo cambia, o le cambia la presentación, o hace cualquier modificaciones, pero saca la misma idea que otra empresa sacó, digamos, no es causa de ninguna ilegalidad actualmente en nuestro país. En los Estados Unidos sí estas sistema así ya, pero para esta época no, y por tanto estos señores tuvieron, digamos, su agosto, vendieron muchísimas copias, pero pronto empezaron a salir clones mejores, mejorados y con más opciones, que prácticamente derrotaron a estos jóvenes que iniciaron originalmente con esta idea, que entre otras se basó cuando este señor Dan Brinklin estaba en la universidad viendo a uno de sus profesores hacer en el tablero
todos unos cálculos, y cuando cambiaba alguna de las variables prácticamente le tocaba borrar el tablero y volver a recalcular toda la matriz que había hecho. Él se dio cuenta que él podía sistematizar esto, y entonces vino el desarrollo de todo lo que fue esta primera hoja de cálculo. Yo fui usuario y profesor de esta hoja, así de antiguo soy. Las características y funciones de esta hoja de cálculo VisiCalc cuando salió al mercado en 1979 son muy similares a lo que es un Excel o una hoja electrónica hoy en día. La tenían las fórmulas, las funciones, los formatos. Hoy en día pues se tienen muchísimas más opciones, pero la esencia, incluso prácticamente parte de todo lo que vamos a ver hoy, es lo mismo que había en VisiCalc, que salió en VisiCalc en 1979. Para el 80 salió otra hoja electrónica que se llamó SuperCalc. Luego IBM, que era el rey de los computadores en esa época, sacó el Multiplan. Dicen que una de las razones por las que IBM, que solo trabajaba con máquinas grandes, se lanzó al estrellato con su personal computer, el PC, que todos conocimos, de ver la cantidad de ventas que estaban teniendo esos programas para los microcomputadores y la revolución que se estaba generando. Luego en el 83 entró el rey de todos, que fue Lotus 123, quien hizo una hoja electrónica espectacular y que fue el rey durante el sistema operativo de OS, que yo creo que casi que el 90% de los usuarios de computadores conocía y tenía el Lotus 123. Luego salió el Apple Works, luego el Symfony, que era el Symfony trataba de ser a la vez una hoja electrónica, una base de datos y un procesador de palabras, como ahí medio integrados. Luego Microsoft sacó Excel para Macintosh en 1985, increíblemente primero que Excel para Windows. Luego en el 87 sacó Excel para Windows 2. Luego entró otro gran jugador con muchas nuevas características y velocidad en el manejo de las hojas electrónicas, que fue Borland Corporation, quien produce los lenguajes y compiladores que nosotros también utilizamos para el desarrollo de nuestros programas. Por allá en el 2003, para no hacer larga esta historia, InSoft lanzó ContaExcel como una hoja electrónica, digamos un poco rudimentaria, pero con la gran ventaja de que se podía conectar a las bases de datos de Contapyme y AgroWin. Y ahora para el 2012 pues decidimos aprovechar todas las características de la hoja electrónica de Microsoft Excel 2007 y 2010 y hacerle más bien es un complemento que le da un poder especial para que estas hojas electrónicas, el Excel 2007 y 2010, se puedan conectar con Contapyme y con AgroWin y extraer cualquier tipo de información que haya en esos sistemas.